Las mejores conversaciones pasan entre sorbos de café. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio. Aquí continuaremos conversando entre sorbo y sorbo sobre los temas de inteligencia artificial, tanto agentiva como generativa, y cómo esta está marcando el rumbo de nuestros negocios. Ahora con el trabajo híbrido, hemos perdido el tema de trabajar tanto en equipo, y no es que el híbrido vaya en contra de trabajar en equipo, pero creo que nos debe potenciar mucho más a seguir construyendo juntos. El silo ha existido toda la vida. Pensar en áreas sigue existiendo, pero cómo vencerlo, cómo romperlo para que podamos trabajar mejor juntos y busquemos objetivos comunes. Sí, yo creo que hoy esas estructuras que siempre hemos trabajado jerárquicas en las compañías, que ha funcionado bien, digamos que ha sido clave para el crecimiento de las organizaciones, creo que tienen que pasar a trabajar más entre células. De hecho, hoy, por ejemplo, en la compañía que me encuentro, que es Grupo UMA, digamos que tenemos el tema jerárquico y estoy planteando para este año cómo trabajamos más en células, cómo en lo que se está montando lo digital, cómo le sacamos más provecho, pero no desde áreas independientes, sino cómo creamos células pensantes de personas que conocen, pues hay alguien que conoce muy bien el negocio, hay alguien que conoce muy bien de tecnología o de datos, hay alguien que conoce muy bien de ayudar a los otros a no pelear, porque hay gente también que concilia, concertar. Entonces creo que si unimos todas esas personas en esas células y empezamos a ponerle objetivos claros, y hay un tema de los objetivos, ¿cierto? Y es pasar de medir por resultados, y que siempre hay que medir. Creo que lo que no se mide pues es complejo, no se gestiona, pero creo que es también medir el cambio de comportamientos. O sea, cómo nosotros logramos con esas células que se forman cambiar comportamientos de las personas que participan en la célula, cómo le abrimos la mente a que, wow, esto es distinto, pero cómo esas células también cambian el comportamiento hacia afuera, ¿cierto? Que a la final uno lo que busca es cambiar el comportamiento del cliente, cómo se siente mejor, ¿cierto? Como dice, wow, aquí qué pasó, por qué me están atendiendo tan rápido o mejor, si antes esta gente se demoraba más, qué es lo que están haciendo, porque ese cambio. Entonces creo que es como cambiar esos comportamientos, pero tiene que ser desde adentro. Yo siempre he pensado que montar esas células, cuando las montes también después nos damos una conversadita, tiene un reto también muy importante, porque como las personas han estado acostumbradas o estamos acostumbradas a trabajar por esas áreas, que es lo que más prima, si no rompo el tema de las áreas y pongo la célula, sigues respondiendo a un jefe jerárquico y participas en la célula. Entonces cuando nosotros lo montamos no con el cambio total transformacional, sino que solamente poner las células, siempre sientes la misma resistencia, ¿cierto? Es que mi jefe me dijo que no, es que hablé con el área y me dijo que no, y dejas de participar en la célula como tienes que participar. Hay un cambio importante de la forma de administrar, de la forma de pensar, de la forma de participar, que creo que habrá que analizar muy bien a ver cómo lo logras, para que nos cuentes un poco también después del tema de células. Pero bueno, ¿qué tal si hablamos de tendencias? Hay muchas. Yo sé, hace poquito alguien me dijo, no, hablar de tendencias siempre es complejo porque hay muchas, pero hablemos de aquellas que hoy deberíamos estar trabajando en las organizaciones, en Colombia. Sí, yo creo que, y esta tendencia pues para nadie es un secreto, porque ya la usamos en el día a día. O sea, es el tema de inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Cuando yo arranqué con eso hace 2 años, digamos que inicié, como todos iniciamos, preguntándole como a Google, ¿cierto? Sí, toda una preguntita, una pregunta, pero creo que... La receta. Creo que eso ha trascendido muy rápido. Eso tiene por detrás todo un análisis que uno tiene que entender de cómo hacerlo actuar, de cómo toma roles, de cómo
hacer que lo que se le pregunte sea súper asertivo y ponerlo a que vaya a otros mercados, que vaya a China, que vaya a Japón, y digamos que una mezcla de varias cosas. Creo que eso ha avanzado mucho y hoy una de las tendencias, digamos, grandes en eso, y que es el paso grande que se va a dar este año y el otro, es el tema de agentes, ¿cierto? Cómo los agentes, cómo esos agentes ya no es solo preguntarle, ¿cierto? Y eso ha pasado en menos de un año. Menos salió ChatGPT 5 con todo el tema de agentes y cada una de las inteligencias artificiales, pero esos agentes están interesantes porque tú los pones a trabajar y yo le digo ya cuál es la meta, qué es lo que yo quiero que logre, él va y lo hace y te devuelve indicadores y te dice si lo logré, no lo logré, por qué, etcétera. Creo que eso va a transformar la forma en que vemos los procesos y cómo vemos hoy nuestras organizaciones. Imagínatelo así. Imagina un organigrama, como los que tenemos en las compañías, donde está el líder y donde están cada una de las áreas. Ese organigrama se va a cambiar. O sea, ya no va a ser organigrama solo de personas, sino que a ese organigrama hay que ponerle los agentes, porque cada uno de los colaboradores de nosotros va a tener agentes. Entonces el organigrama ya no va a ser solo de personas, sino venga, y estas personas y estos procesos que están acá, ¿de qué agentes se están apalancando? Y el organigrama cambia. Entonces el talento humano, por ejemplo, las áreas de talento humano deben empezar a entender de eso. Porque si las áreas de talento humano siguen pensando que las estructuras siguen siendo solo personas y no tienen los agentes que tienen cada uno de nuestros colaboradores y van a tener a cargo, creo que ahí es donde tenemos que romper como ese pensamiento anterior, y creo que las áreas de talento humano tienen que empezar a entender eso para poder mirar, porque ahí sí, por ejemplo, el tema de roles, perfiles van a cambiar. Todo el tema de lo que yo hacía en el día a día va a cambiar. Entonces creo que se dieron unos cambios muy rápidos. Digamos que me encanta el cambio que ha venido pasando. Que viene, sí. Y hay que poner, creo que esas son las tendencias actuales en temas muy fuertes de este tema de inteligencia artificial. El tema de automatización por detrás, obviamente esto va a ayudar a que tú cada vez seas más eficiente y a la final es para que puedas tomar mejores decisiones, ¿cierto? Y las compañías que hoy no entren en esta evolución en que estamos viviendo, lo que va a pasar es que su sostenibilidad hacia futuro pues, se va a ver comprometida, porque a la final, ¿qué pasa? Si yo tengo una compañía y en todas las compañías tenemos competencias, ¿cierto? Y la competencia empieza a hacer ese tipo de cosas y la empieza a trabajar, pues yo voy a estar en unas ventajas si no lo estoy haciendo. Si mis empleados no lo están haciendo, obviamente el que esté un pasito adelante en esos temas, pues siempre va a estar va a tener una ventaja, claro. Una ventaja y obviamente hacia la sostenibilidad del negocio. Porque el business hoy que no entre en esto es claro que no va a ser sostenible en el tiempo. Y tú lo decías, un tema es la eficiencia y los agentes van a ayudar también. Obviamente la tecnología necesita infraestructura, pero los agentes van a ayudar también a que no crezcas tan grande a nivel de tantas personas, pero que con las mismas personas puedas hacer mucho más y crecer tu negocio, que creo que puede impulsar mucho más lo que estamos haciendo. Que perderle miedo. Pero hay otro miedo, Mauricio, y no sé cómo enfrentarlo o cómo lo enfrentamos las organizaciones de manera diferente, y está el tema de la seguridad. Cada vez que tú escuchas, hay que trabajar en inteligencia artificial generativa y agentiva, escuchas también, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque entonces, si yo le pongo mi información, va a aprender con mi información y se va a filtrar mi información. Entonces, ¿cómo romper también ese miedo? Mira, yo creo que hoy hay... sin vulnerar la seguridad. Sí. Hoy hay un tema que creo que todavía nos hace falta dar un paso adelante, y es que detrás de todo eso siempre hay humanos. Siempre hay una compañía, siempre hay humanos, etc. Creo que cada vez vamos a ir hacia un tema ético, ¿cierto? Donde los gobiernos están trabajando, donde cada uno de las personas pues estamos trabajando. Pero creo que hoy hay un tema, y es que la seguridad, la misma inteligencia artificial, tú puedes trabajar para que se blinden cosas, ¿cierto? Creo que tenemos que empezar a pivotear y entender hasta qué punto
¿cierto? Yo llevo qué temas y qué otros temas no, si son Según la sensibilidad. según la sensibilidad. Por ejemplo, si somos una compañía donde estamos sacando, no sé, un nuevo modelo de negocio o queremos hacer una estrategia, pues simplemente utilizamos la inteligencia artificial para que me guíe, pero no le doy toda la información detallada, los números, etcétera. Pues porque la codifico, hago temas distintos. Creo que hay que revisar eso, pero a la final creo que nos hace falta un pasito, y es que y ahorita que hablemos de metaverso, algo que se olvidó, que era el metaverso y blockchain, creo que cuando eso se use como debe de ser y se una con temas de inteligencia artificial, vamos a tener un tema pues de seguridad, confianza, etcétera. Pero por ahora creo que hay que pivotear, hay que confiar, tener cuidado, pero creo que es aprovecharlo. No podemos renunciar a ella, estoy de acuerdo. O sea, el miedo no nos puede hacer renunciar buscando cómo se pueden meter algunos controles. Clarísimo. Bueno, y hablemos de metaverso. Me encanta ese tema. Mauricio, no todo el mundo sabe qué es metaverso. ¿Qué es el metaverso? Por lo menos una explicación así sencilla para nosotros. El metaverso es el mundo digital, ¿cierto? Donde tú creas un mundo digital interactivo y donde permite que las personas actúen desde lo digital haciendo actividades X o Y. Ese mundo llegó, digamos que el metaverso llegó en una era que lo llaman la era del valor, ¿cierto? Y el metaverso lo que hace a la final, más allá de muñequitos y de jugar y de entrar y todo eso, es conectar y crear ecosistemas. Creo que desafortunadamente nos ganó la inteligencia artificial generativa, lo puso a un ladito, no para siempre. Creo que las nuevas generaciones, si uno ve los jóvenes niños de hoy, sí, ellos tienen ya ese mindset. O sea, ellos ya piden en el cumpleaños, regáleme tal cosa o tantas monedas de no sé dónde. Creo que ellos están aprendiendo a hacer negocios de una forma distinta. Y el metaverso a la final es la evolución, digamos, de los negocios. Cómo yo puedo llevar lo que hoy tengo físico a lo digital, pero para agregarle valor a la sociedad. Y no solo a la sociedad, cómo le agrego valor al medio ambiente, cómo le agrego valor a los animalitos, cómo le agrego valor a muchas cosas que hoy uno dice. Y cuando yo inicié en el tema de metaverso, ahorita te cuento que monté un asadero de pollo en el metaverso, eso nació como nacen todas las tecnologías disruptivas, y es que esas tecnologías se satanizan, ¿cierto? Porque las empezamos a usar para lo que no es. Entonces, ¿qué pasó con el metaverso? Pirámides, empezaron a salir cosas para lo que no era, porque entonces pensábamos, ¿cómo lo monetizo? ¿Cómo hago plata? ¿Cómo? Y yo desde el metaverso, como siempre, llevo adelante, pero el business es el business, y resulta que como estamos en la era del valor, pues tú tienes que primero agregar valor, crear ecosistemas, y después, y digamos, alrededor de eso se pueden ver temas de negocios. Creo que el metaverso llegó a un punto en que la inteligencia artificial generativa le ganó un paso, pero él está ahí. Creo que va a estar un poquito más adelante, y creo que va a cambiar demasiadas cosas de cómo seguimos pensando y cómo vamos a tener que empezar a trabajar los negocios hacia adelante. Sí, yo siento que para las compañías se quedó como un poco más estancado, ¿cierto? Venía con mucha fuerza, bajó, pero no para los juegos y para otros temas, ¿cierto? Que sigue moviéndose mucho. Que a mis hijos los escucho todo el rato hablando de cómprame monedas, cómprame tal cosa. Pero cómo, a ver, en algún momento a mí me decían, hay que estar en el metaverso, Alexa. Métete al metaverso. Pero yo honestamente no sabía cómo. Yo decía, ¿me meto cómo? ¿Qué negocio pongo? ¿O cuál es la finalidad? ¿Cómo las compañías deberíamos empezar a participar más en el metaverso? Sí, ¿Qué mira, tipo de compañías? Sí, yo tengo una historia y es muy bonita. Yo tenía un asadero de pollos en Guatapé, físico, o sea, Sí. y puse el asadero de pollos en el metaverso. Entonces uno dice, pero ¿cómo un asadero de pollos en el metaverso? O sea, ¿cómo voy a asar pollos digitales y tal? Y fue bonito porque se creó todo el ecosistema, o sea, se creó todo lo que es la piedra del Peñol, se creó todo el tema de la represa, se creó el pueblo de Guatapé, se creó el pueblo del Peñol, etcétera.
Y lo que ocurrió es que yo en ese asadero quería es que los extranjeros, los que van y buscan esa zona, y resulta que al metaverso entraban eran las personas los que vivían en la zona, no tantos extranjeros. Wow. Digamos que empecé promocionando, o sea, diciendo, mira, ¿sabes qué? Ve y busca en la Piedra del Peñol un tesoro, y si encuentra el tesoro te doy descuento de un pollo, te ganas un pollo. Eso, todo el mundo entró, llegué a tener más de 4.000 personas un sábado conectadas en el metaverso buscando el berraco, el tesoro y todo. Cuando empecé a entender que era la era del valor, ¿cierto? Yo dije, venga, ¿esto para qué? Pues sí, muy chévere ir a buscar un tesorito y que la gente se gane descuentos. Pero empecé a detectar que la gente decía, venga, pero ¿cuáles son las necesidades de esas personas que entran al metaverso? Entonces, unos tenían gallinas, entonces, no, yo necesito tener más asequibilidad a los cuidos, por ejemplo, que están muy caros. Entonces me fui, hice una alianza con una persona del pueblo que vendía cuido y le dije, oíste, estoy creando una comunidad, vos si hacemos esto juntos, y dijo, sí, hágale, yo le doy descuento en el cuido. Después fui a una empresa de tenis en Guatapé y les dije, ve, si nos unimos y en vez de yo entregar pollos, descuento en el pollo, que la gente que está sin tenis, entonces los tenis. Y eso empezó a crear una comunidad alrededor, que la gente empezó fue no solo a entrar a jugar, sino que ay, esto me agrega valor. O sea, como yo tengo descuento para mis gallinas, el que necesitaba tenis para los tenis, y a la final iba a ser una alianza con Fama en los temas, porque detectábamos, y el metaverso ayuda también para detectar las personas de esa comunidad que necesitan. Entonces empezamos a detectar que casi todas las personas que nos visitan al metaverso decían, yo no sé de finanzas básicas, o sea, yo no sé cómo mejorar mis finanzas diarias, ni cómo, digamos, poder ayudar. Entonces, imagínate hacia dónde se dirigía eso, y era poderles dar cursos desde el metaverso en temas financieros a personas digamos, de las zonas de Guatapé, el Peñol. Entonces uno dice, a la final... ¿Esos cursos se dan en el metaverso? En el metaverso. Ah, ok. O sea, los cursos y todos esos temas accedes a ellos ahí. Accedes desde el metaverso. Entonces ahí es donde las personas empiezan a decir, wow, esto me agrega valor. El mundo digital me empieza a agregar valor. Y, por ejemplo, ¿yo qué ganaba? ¿Cierto? Que a la final uno dice, ¿cómo lo monetizo yo cómo monetizo y cuánta plata me voy a ganar? Yo creo que yo no me estaba preocupando en ese entonces por eso. Yo lo que más me preocupaba era por tener la comunidad. Y después de tener la comunidad, y algo importante es, ese metaverso, si uno lo cree y dice, esto es mío, pues vuelve otra vez el tema de una persona detrás, hay que entregar, digamos, eso que se crea en los metaversos a la comunidad. La comunidad es la que define qué es lo que quiere, la comunidad es la que dice, venga, esto lo voy a hacer por esto, necesito esto. Y a la final el que lo creó desaparece. O sea, no puede quedar como el dueño del todo, sino que desaparece, no soy dueño, pero hago parte de. Y al hacer parte de, pues yo ya miraría, digamos, qué otros negocios o qué otras cosas se hacían. Fue una experiencia bien interesante, porque también descubrí que viejitos no eran solo jóvenes ni niños que entraban al metaverso. Y ahí descubrí, por ejemplo, mi mamá hoy pues nunca tenía un celular y hoy vive pegada de Instagram, pero en el rosario y todas esas vainas. Pero la pandemia dejó conectada a muchas personas que uno dice, no, la gente hoy no lo usa. Y resulta que en el Peñol, en Guatapé, por ahí el 30-35% de las personas eran adultas, ¿cierto? Obviamente eran mucho más jóvenes, pero habían personas adultas. Y recuerdo señoras súper contentas entrando al metaverso, o si no sabían, le decían al nieto o le decían al hijo, venga, ayúdeme a entrar. Y se ingresaba. Qué nota, no, muy chévere. Me parece muy apasionante. Yo te confieso que yo quería montar a Enlace. Realmente quería montar a Enlace en el tema de metaverso, porque siento que a nivel de comunidad podía aportar mucho, apoyar mucho con el tema de formación. La gente no sabe de seguridad social, hay veces lo pagas simplemente porque te toca pagarlo, pero entender también la importancia, las coberturas. Decía, ahí puede haber un tema. Pero cuando pensaba en Arus, no sabía cómo llevarlo al metaverso.
a vender la tecnología como en el metaverso, cómo aportarle, pero creo que desde la comunidad, también desde la formación o desde ayudar a las personas también a entender mucho más la tecnología podría ser una entrada. Sí, yo creo que y hubo también... Pues escuchándote, obviamente. Sí, y hubo un tema que creo que falta y digamos que en esa época se pensaba que muchas personas sí lo iban a coger y era el tema de criptomonedas, ¿cierto? Porque obviamente detrás de todo esto está blockchain. Claro. Se esperaba que para el 2022 casi que el 80% de las personas del mundo tuvieran billeteras digitales blockchainizadas, ¿cierto? Que tuviéramos billeteras digitales, pero como eso fue tan tedioso, esas billeteras con unas direcciones todas largas, o sea, eso era súper complejo y se satanizó esa tecnología pensando que yo quiero ganar plata rápido, o sea, porque al final nosotros queremos es ganar dinero rápido, ¿cierto? Y la especulación y que si ahorita tengo 10 pesos y ahora quiero tener 100 millones, creo que eso falló ahí, no hubo una adopción de esas billeteras digitales, pero hoy las nuevas generaciones no tienen el problema de que no entienden qué es una billetera digital. Hoy hay muchas billeteras digitales desde los juegos o desde el blockchain o desde donde sea, donde los niños y los adolescentes hoy, para ellos ya no es un problema. Sí, es supremamente claro. Si uno quiere aprender de metaverso, siéntese con un niño y le explica perfecto, sin entender ni siquiera el concepto, muchas veces, pero para ellos es normal. Mauricio, ¿el metaverso será un movilizador de la innovación en los próximos años o crees que todavía nos falta mucho para que lleguemos? No, yo creo que sí va a ser un movilizador de la innovación. Creo que el metaverso se va a unir a todo este tema de inteligencia artificial generativa. O sea, digamos que esos mundos digitales van a empezar a unirse con todo lo que estamos viviendo. Entonces sí va a ser un potenciador enorme en los temas de innovación. Imagínate uno tener en el metaverso un laboratorio de innovación con personas que no tienen que estar físicamente, ¿cierto? Que están geográficamente lejanas, y uno unirlas en el metaverso con un ChatGPT o con un XYZ que ayude a potenciar todas las ideas que salgan en el metaverso, que todos entren a participar, que a la final es crear esas comunidades de cómo potenciamos nuestro mindset y nuestra inteligencia, porque a la final todos somos inteligentes. Entonces creo que sí es un potencial, o sea, va a ser una plataforma, como siempre he dicho, la tecnología es un medio, que si la sabemos utilizar, el tema de innovación puede acelerarse. O sea, creo que este tipo de cosas lo que va a ayudar es a acelerar la innovación y un poco a entender la era del valor. O sea, tenemos que salir la era del consumismo, la era de lo que hoy conocemos como el e-commerce, que es chévere. Pues yo pido por todas las plataformas que tú quieras. Yo siempre pero ahí no valoras pero ahí no valoro nada más que agilidad o que turbo, no es que me llegó más rápido, seguridad, bueno. Pero creo que hay que ir saliendo un poquito de esa mentalidad del consumir y llegar a ese nuevo entorno, y es cómo creamos innovaciones de esos entornos digitales y del metaverso para agregar valor. Qué nota. Mauricio, qué nota esta conversación, me encanta. Bueno, y como para ir cerrando, yo quisiera un consejo tuyo. Hablabas ahora mucho de la parte humana y eso creo que es uno de los puntos que más tenemos que valorar nosotros, porque hay una preocupación muy alta de todas las personas y es en la transformación, en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Yo qué? ¿Qué va a pasar conmigo? Algunos aún más destructivos de no vamos a tener nada que hacer, otros de la inteligencia artificial o las diferentes tecnologías van a trabajar con nosotros y nos van a potenciar. ¿Qué consejo le dejamos a la gente para la transformación que viene del empleo o de nosotros mismos como seres humanos? Sí, yo creo que el consejo que yo daría es, o sea, el cambio va a haber. O sea, no hay cómo decir que no va a ocurrir. De acuerdo. El cambio en el día a día de lo que hacemos, el cambio de cómo hacíamos las cosas, eso ya cambió. O sea, es que ni siquiera uno dice va a cambiar. O sea, si cada uno recapacita en su día a día hoy lo que hace y no tiene que contárselo a nadie, pero si cada uno dice, ay, sí, yo uso esto y esto me ha ayudado a esto y soy consciente de que eso me está ayudando a ser
más eficiente, que me está ayudando a mejorar demasiadas cosas en mi entorno. Entonces ahí es donde yo comienzo y digo, estoy aceptando, ¿cierto?, que el cambio ya llegó. Y si yo acepto que el cambio ya llegó, lo que yo sugiero es, pues si ya lo estás viviendo, es primero disfrútalo, ¿cierto? Y segundo, pues del paso adelante, o sea, venga, cómo esto me va a ayudar a mí como persona, a mí como profesional, a estar, digamos, a lo que se viene. ¿Qué está pasando con todo este tema de inteligencia artificial generativa? Que a mí me da risa, hay veces. Y es que todo el mundo la usa. Entonces, cada uno la tiene ya es como su bola mágica, ¿cierto? Entonces, los jefes llegan ya con todo analizado y traen, y quedan, wow, dejé el equipo listo. Y si el equipo no usa inteligencia artificial, se va, ¡ay! Y mi jefe, ¿dónde salió con todo esto? Este man tan sabelo todo. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, estamos en un momento de, venga, yo tengo la bolita mágica y el egoísmo y yo encontré el poder verdadero. Creo que hay que soltar eso, que todos entremos en la misma, digamos, como en el mismo canal y poder decir, venga, que cualquier persona en el mundo lo puede hacer. O sea, eso no necesita ni estrato altos social, conocimientos, ni nada. tener el doctorado, nada. O sea, eso es un tema que está ahí. Entonces creo que es esa apertura a no creer que tenemos la bola mágica como seres humanos y personas, esto es mío, sino venga como esa bola mágica, empezamos también, tú la puedes tener, tú la puedes tener, tú la puedes tener, y como todas esas bolas mágicas que hoy están saliendo, las unimos y decimos, wow, salió algo mejor con todas las bolas mágicas. Creo que estamos en ese paso. Entonces, el consejo que yo daría es, uno, no crean que encontraron la bola mágica, que sí es muy chévere, pero no se la queden para cada uno. Que sea común. Sí, que sea mucho más común. Y dos es, ya que lo estamos viviendo, o sea, ya que lo sienten, pues miren hacia adelante qué tenemos que hacer, ¿cierto? Y es cómo nos capacitamos, cómo le perdemos el miedo, o sea, porque es que antes estudiar todos estos temas de tecnología, pues había que ir a estudiar ingeniería de sistemas o no sé qué, porque eran las personitas que estaban apegadas. No, hoy cualquier ser humano puede programar. Entonces, ese cambio es, venga, que a mí me cambió la vida, me cambió lo que yo pensaba como profesional. Entonces, es invitarlos a apertura. Hoy hay demasiadas cosas que nos pueden servir, pero si botamos el miedo, o sea, si quitamos el miedo y decimos no, pues si nos disfrutamos la vida, porque a la final, imagínate uno bien angustiado, ¿qué va a hacer de mí? ¿Yo qué voy a hacer con todo esto? Me voy a quedar sin trabajo. Esto, mejor dicho, esto como va a ir rápido, ¿qué va a pasar el otro año? Pero si yo empiezo a entrar en eso, en entender, en hacer parte de esto, en poder capacitarme, en poder perderle el miedo, creo que evolucionamos hasta el negocio, porque entonces yo puedo empezar a proponer, puedo empezar a pensar de forma distinta hacia alrededor y no encajado y pegado de una silla, como no me quiero ir de acá, sino venga, yo me levanto, venga, yo ofrezco algo distinto que hoy el mundo nos está mostrando y cómo eso se irradia hacia todas las otras personas y que estemos tranquilos. Creo que es disfrutarlo, ¿sabes? Creo que hay que disfrutarlo, hay que sentirlo, hay que apasionarse. Y yo le pondría una adicional que no sé qué opines, y es tampoco volvernos perezosos, ¿cierto? Porque en estos días también le decía a alguien, pero no, consulte, use la inteligencia artificial generativa, pero mantenga también su criterio para que pueda poner ese criterio como si fuera un amigo en el cual compartimos un criterio y construimos uno mejor. Pero si todo lo preguntas y pierdes tu criterio, pues también pierdes la posibilidad de aportar tú como persona. Sí, yo creo que ahí es súper importante la esencia de cada uno, ¿cierto? Yo creo que nosotros como personas tenemos esencias, sí. Nos conocemos muy bien de qué estamos hechos, cuál es la esencia nuestra, y esa esencia no se puede perder. O sea, la inteligencia artificial ni nos la va a arrebatar, ni nos la va a quitar, ¿cierto? Entonces creo que la esencia de nosotros como seres humanos y personas siempre van a estar. Y por eso es importante entender todo eso, entender la tecnología, pero entendernos que cada vez tenemos que estar como personas más unidas, como humanos más unidos, y cómo realmente agregamos ese valor que todos queremos agregar. Y yo pienso que si uno ve
como los propósitos de vida de cada uno de nosotros. Uno dice, cada uno tiene un propósito de vida y a la final todo el mundo quiere ser feliz. A la Sí. final todo el mundo, Eso es lo que perseguimos. muchos quieren plata, muchos quieren hijos, muchos quieren X, Y, Z, pero a la final el ser humano quiere ser feliz. Y la única forma de ser feliz y en estos ambientes tan volátiles en que estamos es eso, no perder la esencia, pero tampoco perder de vista lo que está pasando afuera. Así es. No podemos quedarnos solo acá, tenemos que mirar mucho más allá y no perder la esencia, que es tan bonito. Mauricio, qué rico haberte tenido acá entre sorbo y sorbo y compartir contigo tanto de transformación, de metaverso, que me parece supremamente apasionante, y también esa visión que tienes del ser humano, de las personas. Gracias por tenerte acá. Muchas gracias, Alex, a ti.